Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, en el Congreso de los Diputados, ha encendido una vez más el debate político en España con unas declaraciones que, lejos de pasar desapercibidas, han añadido una nueva capa de tensión al ya complejo panorama político nacional. En sus palabras, dejó entrever que la posibilidad de una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez no solo es una cuestión discutida en los círculos políticos, sino algo que considera prácticamente inevitable. Según su análisis, este movimiento no sería exclusivo de los partidos que habitualmente se alinean en la oposición al gobierno, como el Partido Popular y Vox, sino que incluso podría atraer a Junts per Catalunya, una formación independentista que históricamente se ha situado en las antípodas ideológicas de la derecha. Rufián, conocido por su estilo directo y su habilidad para captar la atención mediática, sugirió que el apoyo de Junts a una moción de censura, aunque insólito, no es imposible en un escenario en el que los intereses políticos inmediatos podrían alinear a partidos tan dispares. Este hipotético respaldo, según Rufián, podría materializarse en un contexto donde las prioridades comunes, como debilitar al gobierno de Pedro Sánchez o acelerar la convocatoria de elecciones generales, superen las profundas diferencias ideológicas que separan a las fuerzas independentistas de los partidos de la derecha. En este contexto, Santiago Abascal, líder de Vox, ha sido claro al establecer las condiciones bajo las cuales su formación política respaldaría una moción de censura de estas características. Abascal ha insistido en que cualquier acuerdo debe excluir negociaciones o concesiones a partidos como Junts, con los que Vox mantiene diferencias irreconciliables en cuestiones clave como la unidad territorial de España. Para Abascal, el objetivo de una moción de censura debe ser claro y directo: la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones, sin aceptar ningún tipo de compromiso con formaciones que, según él, representan intereses contrarios al proyecto nacional que defiende su partido. Este escenario, que Rufián describe como una posibilidad tangible, plantea preguntas fundamentales sobre la capacidad de los partidos para anteponer sus intereses estratégicos a las discrepancias ideológicas en momentos clave. La idea de que Junts, un partido históricamente en conflicto con la derecha española, pueda colaborar en una moción liderada por Vox o respaldada por el Partido Popular es, sin duda, un reflejo de la volatilidad del actual panorama político español. Para Rufián, estas alianzas insólitas podrían surgir en circunstancias excepcionales, especialmente si el objetivo común es forzar la salida de Pedro Sánchez y dar paso a un nuevo ciclo político. Durante su intervención, Gabriel Rufián, en su característico estilo directo y sin rodeos, dejó entrever la posibilidad de que Junts per Catalunya pudiera acabar apoyando una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez si las circunstancias políticas así lo demandaran. Algún día colará porque tienen voceros suficientes para que algún día cuele, afirmó, en un comentario que resonó tanto como su interpretación de la flexibilidad táctica de los partidos independentistas. Estas palabras sugieren que, pese a las tensiones históricas y las profundas diferencias con las formaciones de la derecha española, Junts podría, en una situación extraordinaria, considerar aliarse estratégicamente para alcanzar objetivos comunes. La afirmación de Rufián no solo subraya la capacidad de ciertos actores políticos para adaptarse a escenarios cambiantes, sino que también expone las divisiones internas y los posibles puntos de quiebre dentro del movimiento soberanista catalán. Junts, un partido que ha demostrado ser pragmático en momentos clave, podría justificar su respaldo a una moción de censura argumentando que este movimiento serviría a un bien mayor, como debilitar al gobierno central o avanzar en su agenda política a largo plazo. El comentario de Rufián también plantea interrogantes sobre cómo las dinámicas de poder y los intereses inmediatos pueden alterar las alianzas tradicionales. En un contexto político tan polarizado como el español, la posibilidad de que Junts se alinee con Vox o el Partido Popular en una moción de censura sería, a primera vista, insólita. Sin embargo, tal como sugirió Rufián, los partidos, incluidos los independentistas, pueden priorizar sus objetivos coyunturales sobre las discrepancias ideológicas cuando las circunstancias lo exigen. Esta capacidad de maniobra política no solo refleja el pragmatismo de Junts, sino también la complejidad del escenario político actual, donde las estrategias aparentemente improbables pueden convertirse en realidad bajo la presión de las circunstancias. La posibilidad de una moción de censura ha sido un tema recurrente en el debate político español, pero en las últimas semanas ha adquirido un protagonismo renovado debido a las crecientes tensiones que rodean al gobierno de Pedro Sánchez. La especulación sobre esta iniciativa no solo refleja el clima de incertidumbre que envuelve al Ejecutivo, sino también la estrategia de una oposición que busca capitalizar el desgaste acumulado del presidente y su equipo. Medios como La Razón, con una línea editorial cercana al Partido Popular, han intensificado el debate, presentando la moción como una herramienta política clave para consolidar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Según La Razón, una moción de censura podría materializarse en los primeros meses de 2025, momento en el que las dificultades del gobierno podrían alcanzar un punto de inflexión.
Este análisis no es casual, sino que responde a un contexto en el que Pedro Sánchez enfrenta una creciente acumulación de problemas, desde desafíos internos dentro del PSOE hasta escándalos y crisis de gestión que han erosionado su base de apoyo. Francisco Maruenda, director del Diario, sostiene que el Partido Popular podría verse obligado a actuar para mantener su credibilidad como principal fuerza de oposición, especialmente si el desgaste político de Sánchez se traduce en una incapacidad para liderar de manera efectiva. El planteamiento de una moción en este escenario no solo busca un cambio en el gobierno, sino que también pretende enviar un mensaje claro de liderazgo y determinación por parte de Feijóo. Según el análisis del medio, los votantes del PP y una parte significativa de la ciudadanía esperan una oposición más contundente que no solo critique, sino que también ofrezca soluciones y marque una diferencia tangible frente a las políticas de Sánchez. En este sentido, la moción se perfila como un movimiento estratégico que podría consolidar a Feijóo como una figura capaz de liderar un cambio político en España. Además, el marco temporal planteado no es casual. Los primeros meses de 2025 coincidirían con un momento de especial debilidad para el gobierno, ya que podría enfrentar dificultades para aprobar los presupuestos generales o gestionar una economía en desaceleración, lo que aumentaría las críticas tanto desde la oposición como desde sectores afines. En este contexto, la moción no sería solo un acto simbólico, sino una respuesta necesaria para mostrar a los votantes que el Partido Popular está dispuesto a asumir el liderazgo en un momento crítico. La iniciativa también reflejaría una respuesta a las demandas de una oposición interna dentro del propio Partido Popular, donde algunos sectores consideran que la estrategia de Feijóo debe ser más agresiva para contrarrestar las políticas del actual Ejecutivo. La moción, vista bajo esta luz, no solo sería una forma de presionar a Sánchez, sino también una herramienta para reforzar la unidad y la cohesión dentro del PP, mostrando que Feijóo está dispuesto a tomar medidas decisivas para liderar el cambio que muchos reclaman. En definitiva, la idea de una moción de censura, aunque no nueva, ha ganado un nuevo significado en el actual panorama político. Más que un simple trámite parlamentario, se presenta como una maniobra estratégica cargada de implicaciones tanto para el futuro de Pedro Sánchez como para la posición de Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición. Si finalmente se lleva a cabo, marcará un momento crucial que podría redefinir las dinámicas políticas en España en un momento de alta incertidumbre y polarización. Según el análisis detallado de La Razón, una moción de censura no se limitaría a buscar la destitución de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, sino que tendría un propósito político mucho más amplio: posicionar a Alberto Núñez Feijóo como una figura decisiva en el panorama nacional y reafirmar su liderazgo dentro de la oposición. Este medio, alineado con las tesis del Partido Popular, plantea que, más allá de las circunstancias inmediatas, una moción de censura sería un movimiento estratégico para marcar un antes y un después en la política española, especialmente en un momento en el que el desgaste de Sánchez parece inevitable. El periódico proyecta un escenario en el que el gobierno de Pedro Sánchez alcanzaría tal nivel de deterioro que incluso dentro del PSOE sería difícil justificar su continuidad. La acumulación de controversias, la falta de resultados tangibles y los crecientes escándalos políticos, según este análisis, podrían provocar un punto de no retorno para el Ejecutivo. Sánchez estará tan cocido con todo lo que le salpica que le será imposible justificar ante la militancia y los votantes que no se da un golpe de esa entidad encima de la mesa, señala La Razón, subrayando la percepción de una debilidad estructural en el liderazgo del presidente. Este pronóstico no solo se basa en las actuales dificultades del gobierno, sino también en las expectativas de una ciudadanía que, según el medio, comienza a demandar cambios profundos en la gestión política del país. En este sentido, la moción de censura se presenta no solo como una respuesta a la debilidad de Sánchez, sino también como una herramienta para canalizar el descontento popular y ofrecer una alternativa clara a las políticas del actual Ejecutivo. Para Feijóo, este movimiento podría representar una oportunidad de consolidar su imagen como un líder capaz de tomar decisiones valientes en momentos de crisis. Además, este análisis pone en evidencia las tensiones crecientes dentro del propio PSOE, donde, según las proyecciones, la militancia podría empezar a cuestionar la capacidad de Sánchez para seguir al frente del gobierno. La falta de resultados palpables y la acumulación de conflictos internos y externos estarían erosionando la base de apoyo que el presidente ha mantenido hasta ahora, lo que podría abrir la puerta a un escenario de fracturas dentro de su propio partido. Este panorama de vulnerabilidad interna sería el caldo de cultivo ideal para que la oposición, encabezada por Feijóo, lance una moción de censura con un impacto político significativo. Desde esta perspectiva, la moción no sería solo un mecanismo para destituir a Sánchez, sino un mensaje de fuerza y cohesión por parte del Partido Popular. Al liderar una acción de esta magnitud, Feijóo podría no solo fortalecer su posición dentro de su partido, sino también atraer a votantes indecisos que buscan una alternativa viable al actual gobierno. Este enfoque estratégico refleja una intención de ir más allá del mero cambio de liderazgo, apuntando a una reconfiguración del mapa político español.
En última instancia, el análisis de La Razón no solo destaca la fragilidad del gobierno de Sánchez, sino también la importancia de una moción de censura como un movimiento político calculado que podría redefinir el liderazgo de Feijóo y reposicionar al Partido Popular como una fuerza capaz de liderar el país. La narrativa proyectada por el medio sugiere que la política española se encuentra en un punto de inflexión, donde decisiones como esta podrían marcar el inicio de una nueva etapa, cargada de desafíos y oportunidades para todas las partes implicadas. El gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez se encuentra en una encrucijada compleja, enfrentando una serie de desafíos que amenazan su estabilidad y continuidad. Las críticas provienen tanto del interior de su propio partido como de la oposición y diversos sectores de la sociedad. Estas objeciones se centran en decisiones políticas que han generado controversia y en la percepción de una gestión ineficaz en áreas clave. Además, el Ejecutivo ha sido sacudido por escándalos que involucran a figuras destacadas de su entorno. Por ejemplo, el empresario Víctor de Aldama ha señalado a miembros del gobierno en tramas de corrupción, lo que ha intensificado las demandas de transparencia y rendición de cuentas. Aunque el gobierno ha negado estas acusaciones y ha anunciado posibles acciones legales, la situación ha contribuido a erosionar la confianza pública. El desgaste acumulado tras años de decisiones políticas controvertidas ha debilitado la cohesión interna del gobierno y ha aumentado la desconfianza entre sus aliados. Este desgaste se manifiesta en dificultades para implementar políticas y en una creciente percepción de inestabilidad. Un factor crítico en este escenario es la aprobación de los presupuestos generales del Estado. La incapacidad para lograr el consenso necesario para su aprobación no solo refleja divisiones internas y falta de apoyo parlamentario, sino que también pone en riesgo la financiación de programas esenciales y la implementación de políticas públicas. Sin presupuestos aprobados, la operatividad del gobierno se ve seriamente comprometida. En este contexto, la posibilidad de evitar una moción de censura se reduce drásticamente. La oposición, observando la debilidad del gobierno, podría considerar este mecanismo como una vía efectiva para provocar un cambio en el Ejecutivo. La combinación de críticas internas, escándalos, desgaste político y la posible falta de presupuestos crea un ambiente propicio para que una moción de censura gane tracción y se convierta en una amenaza real para la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez. Según Gabriel Rufián, la moción de censura no se limitaría a ser un simple instrumento legislativo para intentar desplazar al gobierno de Pedro Sánchez, sino que representaría un síntoma tangible de lo que él ha llamado la descomposición del sanchismo. Este término, que se ha convertido en un eje recurrente en las críticas dirigidas al Ejecutivo, refleja la percepción de un estilo de liderazgo profundamente controvertido, caracterizado por una supuesta centralización excesiva del poder en la figura del presidente, el uso estratégico de las instituciones para consolidar su control político, y una creciente falta de transparencia en las decisiones clave de la gestión gubernamental. Rufián, siempre directo en sus intervenciones, ha enfatizado que el contexto actual evidencia un desgaste significativo en el liderazgo de Pedro Sánchez, un desgaste que, según su análisis, no se limita a los desafíos externos planteados por la oposición, sino que también se manifiesta de manera preocupante dentro del propio Partido Socialista Obrero Español, PSOE. El término sanchismo encapsula, para sus detractores, una visión de gobierno percibida como oportunista, donde el pragmatismo político ha sido llevado al extremo, sacrificando principios fundamentales en favor de una perpetuación del poder que ahora comienza a mostrar grietas. A pesar de haber demostrado una notable capacidad para sortear crisis políticas en el pasado, como las derivadas de coaliciones difíciles y decisiones impopulares, el PSOE enfrenta hoy un conjunto de circunstancias que parecen ser de una magnitud mayor y mucho más amenazantes para la cohesión interna del partido. Las tensiones acumuladas tras años de liderazgo polarizador están comenzando a pasar factura, dejando entrever divisiones internas que, aunque tradicionalmente han sido manejadas con éxito por el partido, ahora amenazan con hacerse más visibles y difíciles de contener. Las críticas que apuntan a una supuesta manipulación de las instituciones democráticas han ido ganando fuerza, tanto desde la oposición como dentro de ciertos sectores del socialismo que cuestionan algunas de las estrategias más controvertidas de Sánchez. La percepción de que se ha recurrido a prácticas que priorizan el control político por encima del interés general ha alimentado las narrativas de descontento, consolidando la imagen de un liderazgo que, para algunos, está cada vez más aislado y desconectado de las bases del partido y de la ciudadanía. En este contexto, Rufián sugiere que el PSOE podría estar entrando en una etapa de fractura interna que amenazaría no solo la estabilidad del gobierno actual, sino también el futuro del partido como una fuerza unificada en el panorama político español. Aunque el PSOE ha demostrado una notable capacidad de resiliencia frente a las adversidades en el pasado, las circunstancias actuales parecen poner a prueba los límites de esa resistencia. Entre las crecientes críticas internas, las acusaciones externas y la presión de una opinión pública cada vez más polarizada, el partido enfrenta el desafío de evitar que las tensiones internas se conviertan en rupturas irreparables.
De materializarse una moción de censura, esta no solo pondría en tela de juicio la capacidad de Sánchez para mantener el control de su gobierno, sino que también podría actuar como catalizador de un debate interno mucho más amplio sobre la dirección que ha tomado el PSOE bajo su liderazgo. Rufián ve en este escenario un punto de inflexión que, más allá de la posibilidad de un cambio de gobierno, podría redefinir las dinámicas políticas dentro del socialismo español y, por extensión, en el conjunto del sistema político del país. La posible moción de censura que se vislumbra en el horizonte político español no solo podría tener un impacto directo sobre el futuro de Pedro Sánchez, sino también sobre la dinámica general de la política en España. De concretarse, esta no sería simplemente una herramienta parlamentaria utilizada para expresar descontento con el Ejecutivo en funciones, sino una jugada cargada de simbolismo y estrategias que podría reconfigurar el equilibrio de poder en el país. Tanto si surge como respuesta a la incapacidad del gobierno para sacar adelante los presupuestos, como si se trata de un movimiento calculado por parte de Alberto Núñez Feijóo para reforzar su posición como líder de la oposición, lo cierto es que este escenario representa una encrucijada para la política española. Para Pedro Sánchez, la moción de censura plantea un desafío colosal. En un clima de creciente polarización y con un desgaste acumulado tras años al frente de un gobierno de coalición, deberá hacer frente no solo a los ataques de la oposición, sino también a las crecientes tensiones dentro de su propio partido. El PSOE ha demostrado en el pasado ser capaz de superar crisis internas, pero la magnitud de los desafíos actuales sugiere que la cohesión del partido está bajo una presión sin precedentes. Sánchez deberá trabajar arduamente para recuperar la confianza de su base política y evitar que las fisuras internas se conviertan en divisiones irreparables. Desde el lado de la oposición, liderada por Feijóo, la moción se perfila como una oportunidad para demostrar que el Partido Popular tiene no solo la capacidad de criticar al actual gobierno, sino también de proponer una alternativa sólida y convincente que inspire confianza en un momento de gran incertidumbre para España. Feijóo y su equipo enfrentan la tarea de articular un proyecto que no solo sea crítico con el sanchismo, sino que también proyecte una visión clara y esperanzadora para el país. Esto incluye la necesidad de ofrecer soluciones concretas a problemas estructurales como la economía, la estabilidad institucional y la cohesión territorial. El posible respaldo de Vox, y según algunas especulaciones, de Junts per Catalunya, añade una dimensión adicional de complejidad al escenario. La combinación de fuerzas tan dispares para lograr un objetivo común, como lo sería la destitución de Sánchez, plantea preguntas sobre las concesiones necesarias para formar una alianza tan diversa y las implicaciones de estas para la gobernabilidad futura. La política de pactos y las alianzas en el Congreso se convierten en un terreno lleno de riesgos y recompensas potenciales, en el que cada actor político deberá calcular cuidadosamente sus movimientos. La moción, de producirse, no sería solo un evento coyuntural, sino un punto de inflexión en la política española. Su impacto se sentiría no solo en el corto plazo, con las posibles consecuencias inmediatas para Sánchez y su gobierno, sino también en el mediano y largo plazo, estableciendo nuevos precedentes para las dinámicas parlamentarias y las estrategias de poder en España. Además, un evento de esta magnitud tendría repercusiones en la percepción pública de las instituciones democráticas, tanto a nivel nacional como internacional, reforzando la necesidad de que los actores involucrados actúen con responsabilidad y visión de futuro. Para los ciudadanos, el contexto actual subraya la importancia de una política que esté a la altura de los retos que enfrenta el país. Desde la crisis económica hasta los desafíos en materia de cohesión social y territorial, pasando por la necesidad de reforzar la credibilidad de las instituciones democráticas, España se encuentra en un momento crítico que exige liderazgo, claridad y capacidad de decisión. La política no puede quedarse en el juego de acusaciones y maniobras tácticas, debe avanzar hacia un compromiso real con las necesidades de la población. Si la moción de censura se lleva finalmente a cabo, marcará el comienzo de un nuevo capítulo en la política española, uno que estará lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades para redefinir el rumbo del país. Cada decisión, cada discurso y cada alianza tendrán un peso significativo en el futuro de España. Este momento no solo pone a prueba el liderazgo de Pedro Sánchez, sino también la capacidad de la oposición para articular una alternativa creíble y efectiva. En definitiva, el desenlace de esta situación podría ser determinante para configurar el panorama político español en los años venideros. Si este análisis te ha parecido interesante y quieres seguir al tanto de los temas más relevantes y controversiales de la actualidad política, no olvides suscribirte a Visión Política. Dale un like a este vídeo, activa la campanita de notificaciones y forma parte de nuestra comunidad comprometida con el análisis y la reflexión. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.